Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video cirrosis hepática. Tenemos que saber que la cirrosis es una enfermedad secundaria, es decir, va a ser la consecuencia de otra enfermedad. Concretamente será la consecuencia de las hepatitis crónicas, es decir, enfermedades inflamatorias del hígado que afectan durante largo tiempo al hígado y que con el tiempo de tanto dañarlo van a ocasionar que éste sea pequeño, nodular y que tenga un deterioro de su función. El término cirrosis es un término histológico que hace referencia a la presencia de fibrosis más nódulos de regeneración. Esto ténganlo en cuenta que lo vamos a ampliar más adelante. Para entender mejor a la cirrosis vamos a recordar algunos conceptos. Recordemos que el hígado es el laboratorio del cuerpo. Va a ingresar sangre de la circulación sistémica por la arteria hepática y va a ingresar más sangre aún de la circulación esplácnica, es decir, desde los intestinos por la vena porta. La vena porta permite trasladar todo esto que se absorbe de los intestinos al hígado para que el hígado procese esta sangre, la vuelva adecuada para poder enviarla a la circulación sistémica. Entonces, la sangre se procesa en el hígado y luego se envía la sangre que ya está lista a las venas suprahepáticas para que terminen en la cava inferior. Y por lo contrario, la bilis es de dirección contraria, se produce en el hígado como productos de desecho o de metabolismo hepático y que van a formar canalículos que se van a unir y formarán el hepático común y enviarán esta bilis hacia el intestino. Entonces, la dirección de la bilis es contraria a la de la sangre. Si ampliamos esto a nivel histológico, tenemos que la unidad funcional del hígado es el obulillo hepático y las ramas de la vena porta y arteria hepática se encuentran en la periferia y van a mandar la sangre de la periferia hacia el centro. ¿Para qué? Para que los hepatocitos procesen esta sangre y cuando llegue al centro, llegue a las venas centrales. Las venas centrales se unen y forman a las suprahepáticas. En cambio, la bilis tiene una dirección contraria. Se produce en el obulillo, aquí se forman los canalículos biliares y estos se van a ir integrando, uniendo hasta formar el hepático común. Esto es importante, les voy a mostrar una placa histológica porque aquí tenemos que hay, este es un hígado normal, tenemos un lobulillo hepático que tiene suficientes hepatocitos para procesar la sangre y también tiene una arquitectura perfecta para que transite libremente la sangre y la bilis. En la cirrosis vamos a perder estas dos características, vamos a perder células hepáticas por la enfermedad que sea, ya vamos a ver las causas, y entonces disminuye la función o las funciones del hígado y también vamos a perder la arquitectura normal. Entonces ya no podrá transitar libremente la sangre y la bilis y entonces estas van a estancarse y provocar varias complicaciones que ya vamos a ver más adelante. La cirrosis, como les dije, se define por dos características. La presencia de fibrosis, que es este tejido que podemos ver aquí azul grisáceo. Esto es porque el sistema inmune reemplaza los hepatocitos muertos por tejido fibrótico. Esto hace que el hígado se vuelva rígido y esta rigidez es la que no permite el paso de la bilis y de la sangre. Y en cambio tenemos también los nódulos de regeneración, que son los intentos que tiene el hígado para recuperarse. Entonces estos son los que le van a dar el aspecto de hígado cirrótico, este aspecto nodular que se puede apreciar tanto macroscópica como microscópicamente. En cuanto a fisiopatología, las complicaciones de la cirrosis ocurren por dos grandes mecanismos. Primero, por la disminución del parénquima. Parénquima significa tejido funcional. Entonces, como hay menos tejido funcional, menos hepatocitos, hay menos células que desempeñen las funciones del hígado. Y el otro mecanismo es la rigidez del tejido. En cuanto a disminución del parénquima, tenemos que como hay menos hepatocitos, habrán menos células que retengan el glucógeno y por consiguiente el paciente estará predispuesto a presentar hipoglucemias. También tendremos que tener en cuenta que el paciente con cirrosis tendrá alteración en el metabolismo de los fármacos. Esto a tener en cuenta si es que toma otros medicamentos, pero lo más importante es el descenso de las proteínas, porque el hígado produce la mayoría de las proteínas del cuerpo y además las más importantes. Entre las consecuencias se destaca, primero, los edemas. Edema es la acumulación de líquido en el intersticio o en terceros espacios. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque las proteínas tienen algo llamado presión coloidosmótica, que es una presión que retiene líquido, absorbe líquido y lo tiene dentro del vaso sanguíneo. Entonces, si disminuyen las proteínas, disminuye esta presión y el líquido se escapa hacia el intersticio y hacia terceros espacios. Principalmente va a causar un cuadro conocido como ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en el espacio peritoneal.
es decir, el espacio que separa el peritoneo parietal del visceral. Estos pacientes aumentan mucho su perímetro abdominal a expensas de este líquido, que tiene otros mecanismos, pero este es el primero, el descenso de las proteínas. El paciente también estará predispuesto a presentar sangrados. ¿Por qué? Porque el hígado produce los factores de la coagulación. Entonces, si deja de producirlos, el paciente no podrá realizar hemostasia secundaria y tendrá sangrados constantes. El paciente cirrótico también va a presentar diversos trastornos endocrino-metabólicos, y esto es porque el hígado produce las proteínas que transportan a las hormonas sexuales. Entonces, esto va a provocar en la mujer desórdenes de la menstruación, pero va a ser más llamativo en el hombre. En el hombre puede provocar ginecomastia, puede provocar atrofia de testículos y también aumento de los estrógenos. Este aumento de los estrógenos ocasionará algunos signos que son muy característicos de la cirrosis, como el eritema palmar y también las telangiectasias, que son estas malformaciones vasculares en forma de araña que son por el aumento de los estrógenos. También hay otros mecanismos como desórdenes del calcio, desórdenes de varias sustancias que son transportadas por proteínas. Después tenemos el segundo mecanismo, que es la rigidez del tejido. Como se altera la arquitectura del ovulillo, no podrán trasladarse libremente la bilis ni la sangre. En el caso de la bilis se retiene dentro de los lobulillos, ocasionando un cuadro conocido como colestasis intrahepática. Se retiene la bilis y entonces la bilirrubina va a pasar a la circulación general, ocasionando ictericia, que esta ictericia puede como no puede presentarse dependiendo del origen de la cirrosis y el nivel de afectación. Y además tenemos que si la sangre no puede transitar libremente, esta se regresa a la vena porta y la vena porta aumenta su presión. Esto se conoce como hipertensión portal y es el origen de las complicaciones más graves y más importantes de la cirrosis. Así que esto lo voy a explicar un poco más a fondo. Aquí tenemos un gráfico de la anatomía de la vena porta. Recordemos, la vena porta recoge la sangre esplácnica, o sea, de las vísceras del abdomen, y va a llevarla al hígado. El hígado no deja pasar esta sangre y entonces se regresa y se van a dilatar no solo la vena porta, sino también sus afluentes. Vamos a ver algunas complicaciones. Primero, tenemos que de la vena gástrica izquierda, si esta vena gástrica izquierda se dilata, recordemos que esta vena recoge la sangre del esófago distal, del esófago abdominal. Entonces, si esta se dilata, provocará varices esofágicas, varices que protruyen hacia la luz del esófago y que pueden ocasionar sangrado digestivo alto. Y este sangrado digestivo alto puede llegar a ser mortal, así que primera gran complicación. Después tenemos a la vena esplénica. La vena esplénica drena también la porta, y entonces si es que la sangre se regresa, llegará más sangre de regreso al vaso y esto ocasionará un hiperesplenismo. Este vaso va a hacer esplenomegalia y va a retener más células sanguíneas. Esto puede ocasionar anemia, leucocitopenia y también trombocitopenia. Entonces mira, plaquetas bajas y también factores de la coagulación baja. Esto hará que el paciente cirrótico tenga dos razones para sangrar. Ya vamos dos complicaciones. Tercera, también se recoge la sangre del recto. Entonces, si esto se dilata, ocasionará hemorroides. Ya vamos tres. Cuarta complicación, se puede recuperar la permeabilidad de algunos vasos que estaban impermeables. Es decir, en la etapa fetal teníamos algunas venas paraumbilicales que en el adulto están cerradas, pero por el aumento de la presión portal, estas se pueden recanalizar y comunicar con la circulación venosa sistémica, la que recoge la sangre de la pared abdominal, ocasionando que las venas de la pared abdominal se dilaten y ocasionen el llamado signo de la cabeza de medusa, que se lo puede ver aquí. Esto obviamente tendrá un problema estético, pero tiene más allá un problema funcional. ¿Por qué? Porque esta es sangre que está comunicándose con la circulación sistémica. Entonces, es sangre que no está pasando por el hígado. Entonces, como no pasa por el hígado, envía lo que viene de los intestinos directamente sin ser procesado. Esto incluye algunas sustancias tóxicas para el cerebro, ocasionando encefalopatía hepática. Ya vamos 5. Sexta complicación. El aumento de la presión en la vena porta ocasiona también un aumento de la presión hidrostática, es decir, la presión que ejerce el líquido por salirse del vaso. Esto ocasionará que el líquido se salga hacia el intersticio y también hacia el espacio peritoneal, ocasionando ascitis. Entonces tenemos dos mecanismos de ascitis: las proteínas descendidas, o sea, descenso de la coloide osmótica, y el aumento de la hidrostática, así que el paciente tendrá dos razones para tener una gran ascitis. Otra complicación, ya vamos como en la séptima,
es el síndrome hepatorrenal. Y esto ocurre porque la circulación portal, como está llena de sangre, esto ocasiona que haya menos sangre en las arterias. Y esto despierta al riñón porque el riñón detecta el descenso del volumen circulante efectivo y va a liberar distintas sustancias, entre ellas las del sistema renina-angiotensina, que esto a la larga le va a ocasionar una insuficiencia renal. Esto lo voy a explicar mejor y de hecho, estas 4 complicaciones son las más importantes del paciente cirrótico, son las que mejor debemos conocer su manejo, así que estas 4 las voy a abordar de manera mucho más completa en la segunda parte de estos videos en la que hablaremos solo de las complicaciones. Ahí vamos a hablar por supuesto del síndrome hepatorrenal. En cuanto a las causas, como ya vimos al inicio del video, cualquier hepatitis crónica que llegue a dañar lo suficiente al hígado podría provocar cirrosis. Entonces aquí tendríamos más de 30 causas. Lo importante es que tú conozcas las más frecuentes. Para esto nos vamos a ayudar de este gráfico memoria. Entonces, lo que fue durante muchos años la causa más frecuente era la hepatitis C crónica, es decir, la infección crónica por virus de la hepatitis C, que esta la vimos mucho más a fondo en el video de hepatitis virales. Aquí te pongo al virus para que te acuerdes. Con el advenimiento de las nuevas terapias antivirales, esta causa ha ido reduciéndose y ha sido reemplazada por estas dos, que son la hepatitis alcohólica, que esta es cada vez más frecuente y por eso vamos a poner una botella aquí. Los pacientes alcohólicos crónicos desarrollan inicialmente una esteatosis o hígado graso, esta evoluciona a esteatohepatitis, ya se inflama, para luego hacer una hepatitis alcohólica que termine con los años provocando una cirrosis. Después tenemos otra que es muy de nuestra época, que es la esteatohepatitis no alcohólica, que es el mismo proceso, un hígado graso que se convierte en un hígado inflamatorio, pero este es ocasionado por procesos metabólicos, es decir, por la mala alimentación, por la obesidad, diabetes tipo 2, cada vez es más frecuente estas enfermedades metabólicas, entonces cada vez es más frecuente la esteatohepatitis no alcohólica. Y finalmente, una causa que no es una causa es la criptogénica. La cirrosis criptogénica es el nombre que le damos a la cirrosis de origen indeterminado, no sabemos por qué es, y es muy frecuente en países no desarrollados. ¿Por qué? Porque en países no desarrollados como el mío no tenemos tanto acceso a detectar a los virus de la hepatitis, a hacer biopsia de hígado y hacer diversos estudios que sí son alcanzables en otros lugares del mundo. Entonces, el paciente llega ya con la cirrosis. No tenemos un diagnóstico previo y a veces es difícil dilucidar cuál es el origen. Por supuesto, hay más causas que se salen de esta tabla, como la hemocromatosis, enfermedad de Wilson, toxicidad por fármacos, bueno, muchísimas, pero tú lo que tienes que saber son las más frecuentes. En cuanto al diagnóstico, en el pasado se realizaba solamente con biopsia hepática, que consiste en introducir una aguja en el hígado, obtener un segmento cilíndrico del tejido para poder ver en la placa histológica los datos que definen a la cirrosis, es decir, la fibrosis con nódulos de regeneración. Sin embargo, en la práctica, este es un procedimiento que tiene complicaciones, que es bastante invasivo y que no es necesario realizarlo en todos los pacientes. Entonces, actualmente la biopsia se realiza solamente en casos dudosos. En la actualidad, el diagnóstico se realiza de esta manera, con la conjunción del cuadro clínico, que es bastante típico, ya vimos todas las manifestaciones que se presentan, la analítica, es decir, exámenes de laboratorio, es decir, descenso de la albúmina, aumento de los tiempos de coagulación, aumento variable de las bilirrubinas, fosfatasa alcalina y GGT, y aumento de las transaminasas, es decir, todo lo de función hepática, más el diagnóstico por imagen. Y bueno, la cirrosis se puede ver en cualquier método de imagen, pero el de elección, porque es el más barato y más accesible, es la ecografía. Entonces, aquí tenemos un hígado normal. Esta es una ecografía de hígado normal, donde podemos ver contornos lisos, un hígado de tamaño normal, de parénquima homogéneo. Compáralo con el hígado cirrótico, ¿sí? Normal, cirrótico. El cirrótico está más pequeño, ya no tiene contorno regular, de hecho es bastante irregular los bordes, y el parénquima es heterogéneo. Entonces, otra vez te lo pongo, normal, cirrótico. Y también existe un método más reciente que es la elastografía hepática, que mide qué tan elástico es el tejido. Entonces, si es más elástico, eso es bueno porque es normal. Si es menos elástico, quiere decir que es rígido, y lo rígido recordemos que es propio de la cirrosis. Entonces, aquí podemos ver una imagen de elastografía. Esto, como una curiosidad les cuento, la elastografía no se creó para la medicina, se creó para la industria de los quesos, para poder ver cuando un queso ya estaba maduro. Esto lo inventaron los franceses y mira, a alguien inteligente se le ocurrió
emplearlo para la medicina, adaptarlo para la ecografía y facilitar el diagnóstico para que sean cada vez menos los pacientes que tengamos que hacer biopsia hepática. Finalmente, una vez que tenemos el diagnóstico, es importante catalogar al paciente según la gravedad, qué tan grave es su cirrosis, y esto lo vamos a hacer con la clasificación de Child-Pugh, siendo el Child A la más leve y Child C la cirrosis más grave. Esto es un sistema de puntuación, la A va de 5 a 6, la B va de 7 a 9, la C va de 10 a 15 y usaremos elementos que se obtienen tanto en la exploración como en el laboratorio. Para que te acuerdes más fácil cuáles se utilizan, vamos a usar la mnemotecnia BATEA. BATEA, ¿por qué? B de bilirrubina, A de albúmina, T de tiempos, E de encefalopatía y A de ascitis. Entonces tenemos que BAT va a ser lo de laboratorio y EA va a ser todo lo clínico. Entonces tenemos primero la encefalopatía hepática, que ahora vamos a ver mucho más a fondo en el siguiente video. Si es que no la tiene, un punto. Si es que la tiene en grado 1, 2, esto lo voy a ampliar mucho más en el siguiente video, 2 puntos, 3, 4, 3 puntos. Ascitis, si es que no tiene, si es que es leve o es atención. La albúmina, si es que es normal, porque la albúmina normal es de 3.5 a 5.5, al igual que el potasio, si es que es normal, un punto. Si es que está descendida, pero hasta 2.8, 2 puntos, menos de 2.8, 3 puntos. Para la bilirrubina, menos de 2, 2 a 3, más de 3. Fácil de acordarse. Y tiempos de coagulación, si es que están más prolongados del normal. ¿Sí? Es decir, estas tres son normales. Con esto me refiero al valor de referencia. El valor de referencia según tu población, por ejemplo, puede ser de 14. Entonces, si es que tiene hasta 18, digamos, por el más 4, sería un punto. Si tuviera 18, 22, o sea, el aumento según el valor de referencia, 2 puntos y más de 6, 3 puntos. Otras clasificaciones, en lugar de usar el TP, usan el INR, otros usan el porcentaje de TP, pero bueno, esto puede cambiar. Tú con que te sepas uno, que es el TP, más fácil de memorizar, ya puedes catalogar a tu paciente. Finalmente, en cuanto al tratamiento, lo difícil de tratar a un paciente cirrótico son las complicaciones. Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente video, cómo se tratan unas varices, un sangrado por varices, una ascitis, todo eso lo vamos a ver después. El paciente no complicado, el paciente cirrótico sin hipertensión portal, se va a manejar de esta manera. Primero, tenemos que saber que la cirrosis es irreversible. El tejido no regresará a lo que era antes. Lo que podemos hacer es prevenir las complicaciones y prevenir que se siga dañando. Entonces, esto lo vamos a hacer con abstinencia alcohólica. Esto es muy difícil de conseguir porque depende bastante de la conducta del paciente. Hay fármacos que ayudan, hay grupos de apoyo, pero siempre va a depender más que todo de la parte psicológica. También el paciente se beneficia de restricción de sodio para equilibrar volúmenes, evitar tóxicos para el hígado y para el riñón, la vacunación de gérmenes encapsulados, ya que el paciente tiene un deterioro del sistema inmune y también del vaso, no funciona plenamente, entonces también se beneficia de esto, y también obviamente el tratamiento de la causa. Al paciente cirrótico no complicado hay que evaluarlo cada 6 meses. El paciente puedes enviarlo y puede que regrese antes de los 6 meses con alguna de las complicaciones graves o puede que no se descompense. Tú le evalúas en 6 meses, le pides nueva analítica de laboratorio para ver cómo ha avanzado, para hacerle de nuevo Child-Pugh para ver si es que ha aumentado, disminuido puntuación. Se hace una alfa-fetoproteína más ecografía hepática cada 6 meses. ¿Por qué? Buscando una complicación típica del cirrótico que es el cáncer de hígado o hepatocarcinoma. Este cáncer es muy frecuente en el paciente cirrótico, entonces se tiene que buscar, porque si no se busca, ya cuando aparecen síntomas es demasiado tarde. Y finalmente, al momento en el que se hace el diagnóstico, es importante hacer una endoscopia digestiva alta, o sea, una cámara a introducir por la boca que llegue hasta el esófago distal, para poder observar si es que hay o no hay varices esofágicas. Esto es muy importante porque si es que ya existen, las podemos tratar a tiempo antes de que hagan un sangrado digestivo. Esto es importante y según si es que tienen, no tienen y sus características, se puede repetir la endoscopia dependiendo de cada paciente y esto lo voy a ampliar mucho mejor en el siguiente video. Y eso es todo, mis amigos y amigas, les agradezco mucho. No olviden suscribirse para ver más clases de medicina. Si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia, me la dejan en la parte de comentarios. Espero que el video les haya agradado. Me esforcé por hacerle bastante fisiopatológico para que se comprenda. Dejé escapar algunos síntomas que no son tan frecuentes, pero igual, siempre todo
video que yo hago es para incentivar la lectura, para que ustedes vayan y complementen mejor este tema en los textos. Y no se olviden de seguirme en Instagram, que todo el tiempo les estoy haciendo preguntas de opción múltiple para que refuercen sus conocimientos de diversas materias, y también subo todo tipo de contenido incluyendo humor médico. Que les vaya muy bien.